Buen día para todos, bienvenidos a nuestra tercera clase de Doctrina de la Iglesia. Presentemos primero nuestra clase a nuestro Señor para que sea su mensaje, que sea el Espíritu el que llegue a nuestros corazones. Que no sea Julio César hablándole en las mentes, que no sea conmoviéndolos, sino que sea de verdad transmitiendo lo que nuestro Señor quiere que los maestros digamos para que quienes lo escuchan reciban. Entonces presentemos nuestra clase con amor, con humildad, con toda la disposición de escuchar a nuestro Señor. ¿Vale? Empecemos miremos como siempre nuestros contenidos. Ya vimos la naturaleza de la iglesia, ya vimos la misión de la iglesia, vamos a ver ahorita la estructura y gobierno de la iglesia. Nos faltan sacramentos y discipulado, ¿cierto? Entonces veamos. El liderazgo en la iglesia. ¿Cómo así? ¿Qué es el liderazgo o a quién le corresponde? Porque estamos hablando de cómo funciona, cómo se gobierna la iglesia. El liderazgo de la iglesia es crucial para su crecimiento y salud espiritual. Y está centrado en ancianos, pastores, quienes son llamados a guiar, enseñar y proteger a la iglesia conforme a las Escrituras. Fíjense que, como en cualquier organización, el liderazgo es muy importante en la medida en la que unas buenas calidades, unas buenas prácticas de liderazgo determinan el crecimiento o fracaso de un emprendimiento, de una empresa o de un esfuerzo. Y aquí tenemos en nuestras iglesias una condición particular, y es que tenemos como gerente, como jefe, como nuestro mayor director a nuestro Señor. Entonces, ese liderazgo que se le pone en la espalda a los pastores, que en algunas otras iglesias también se pone sobre los ancianos e incluso en colaboradores, líderes o diáconos, es importante. Y sobre todo, miren, él dice, proteger a la iglesia conforme a las Escrituras, que es en donde está, donde se nos dice cuáles son los parámetros por los cuales debemos guiarnos. ¿Cuál es el pasaje que nos acompaña aquí? En 1 Timoteo 3, 1 y 2. Podemos leer, si alguno aspira a convertirse en líder de la iglesia, desea una posición honorable. Cuando estamos hablando de nuestro trabajo en las iglesias, no está mal, no está necesariamente mal tener la aspiración de ser un gran líder. Es bueno, ahí en este versículo nos le dice, y por esta razón, un líder de la iglesia debe ser hombre que lleve una vida intachable, debe serle fiel a su esposa, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener buena reputación. Con agrado, debe recibir visitas y huéspedes en su casa y también debe tener la capacidad de enseñar. Miren todas las características que debe tener quien va a asumir el liderazgo de una iglesia. Eso no solamente, yo creo que Dios me llamó. Hay que revisar muy objetivamente todas esas características. Hay una que es bien curiosa, dice aquí, con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa. Hay que acordarse que en la iglesia primitiva no teníamos, como tenemos hoy en día, este tipo de recintos en donde nos podemos congregar. Las iglesias primitivas, como son las iglesias hoy en día, pero cuando están empezando, muchas veces empiezan como grupos de oración de pronto, o como iglesias, sí, pero como en el caso de nuestra iglesia, en la sala de la casa. Eso implica que la familia, que la esposa, que el pastor, les toca estar de muy buena gana y de muy buena disposición, recibir personas en su casa, les van a correr los muebles, les van a cambiar las cosas del lugar. Y así como se les van a mover sus cosas materiales, también se les va a mover la vida. Eso es parte de lo que hay que entender cuando se quiere, o cuando se cree que se quiere ser pastor. Eso no es una corazonada, eso es mucho más grande, ¿cierto? Entonces, el liderazgo debe ser ejercido adecuadamente por estos pastores, por los ancianos en los que se apoyan, pero sobre todo deben estar guiados por la Biblia, deben estar guiados
por una permanente conexión con el Espíritu. Muchísima, muchísima oración, siempre, siempre. Un pastor es una persona de oración completamente. ¿Cómo se gobierna la iglesia local? El gobierno de la iglesia local puede ser organizado de diversas maneras. Por ejemplo, hoy en día conocemos iglesias presbiterianas, congregacionales, conocemos iglesias episcopales, conocemos iglesias en donde básicamente el pastor tiene que tomar todas las decisiones por su tamaño, pero en todos los casos debe estar fundamentado en la autoridad de las Escrituras y en la responsabilidad de los líderes espirituales. En Hechos 20:28 dice: entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen el rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Este pasaje nos habla de algo muy importante, y es que la iglesia eventualmente la está liderando, la está pastoreando un hombre, pero la iglesia fue pagada con la sangre. El sacrificio de Jesús, su presencia, su llegada a nuestro mundo y todo lo que eso significó, fueron el pago por la iglesia que quedó después de él, por la fe, por el evangelio que quedó después de él. De manera que toda la gestión, toda la administración, todas las decisiones tienen que ser tomadas teniendo en cuenta que la iglesia es prestada, que la congregación es prestada. A los pastores se les van a pedir cuentas de manera muy especial sobre cada cosa que hicieron, sobre cada decisión que tomaron. Por eso hay que entenderlos muchas veces y sobre todo apoyarlos en oración. Si uno les ha de aconsejar, tiene que hacerlos desde el amor y desde el más honesto y profundo interés de que las cosas se hagan para mayor gloria de Dios. No puede ser de otra manera. ¿Cuál es la autoridad de la iglesia local? La iglesia local tiene la responsabilidad de enseñar, corregir y guiar a sus miembros. Miren, enseñar, eso entre comillas lo hacen todas. Corregir es algo que normalmente se evita hacer. Y guiar es algo que se puede de pronto hacer. Pero esa partecita de corregirlo pone a uno mucho a pensar. Porque si bien nos congregamos en una iglesia, no dejamos de tener nuestro orgullo, no dejamos de tener esa interiorizada, ese pensamiento de que a mí nadie me puede decir qué hacer. Y si en algún momento yo estoy cometiendo un error, nadie debería decírmelo. Pero cuando la iglesia funciona como debería ser, cuando nuestros pastores están tan conectados y tan comprometidos con las personas a las que están guiando, eventualmente puede suceder que el pastor nos tenga que decir pilas con tal cosa, o incluso a nuestros propios compañeros de iglesia. En 2 Timoteo 4:2 nos dice: predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Miren, si ven cómo es de clave lo que nos dicen aquí con respecto, por ejemplo, al hecho de que sea o no oportuno. Normalmente un llamado de atención uno no lo siente oportuno. El llamado es necesario y es oportuno muchas veces. En el momento en el que sea es porque hay que decirlo, pero uno mismo no lo siente como oportuno. Y parte de la responsabilidad junto con el predicar la palabra de Dios está el corregir, reprender y animar. Lo que pasa es que las dos cosas tienen que hacerse muy abierta y claramente, corregir y animar, ir llevando nuestros rebaños a la imagen, al camino del Señor, no de otra manera, con paciencia y con buena enseñanza. El pastor tiene que estudiar, los líderes tienen que estudiar, los ancianos tienen que conocer la palabra. De otra manera no podrían aconsejar sobre ninguna decisión si son solamente guiados por sus percepciones, si son solamente guiados por decires, si son solamente guiados, peor aún, por intereses personales. ¿Cómo es eso de la disciplina eclesiástica? Esto es curioso, es interesante. La disciplina eclesiástica es una expresión de amor y cuidado por los miembros de la iglesia, destinada a restaurar a los pecadores y mantener la pureza del cuerpo de Cristo. Miren que uno
y eso yo creo que es claro para los cristianos, uno corrige al que ama. Cuando uno no tiene ningún interés en una persona, muchas veces lo deja cometer muchísimos errores. Y en cambio, cuando uno ama a sus hijos, cuando uno ama a su pareja, cuando uno ama a sus amigos, y de hecho cuando uno ama como Jesús nos dijo que amáramos, uno siempre está en la disposición de no estar regañando a todo el mundo, no de estar jalando orejas, no de estar gritando ni nada de eso, sino de con el ejemplo primero y con nuestras palabras muy cariñosas y amorosas, de ayudarle a los demás a alejarse de aquello que no los construye, que no los edifica. Y siendo la iglesia el lugar, el espacio y el grupo de personas en donde lo que se busca es la edificación, entonces, ¿qué más que palabras edificadoras? Miremos que en Mateo 18, 15 y 17 hay un pasaje que es bien de los bien importantes y que se usan mucho por fuera y eventualmente fuera de contexto. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a un hermano, a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Y sigue. Este pasaje aquí lo estamos viendo en la traducción NBI. Cuando lo estaba leyendo, ese es uno de los pasajes que cuando un maestro normalmente está preparando su clase y está seleccionando los versículos con los que se va a apoyar, debe hacerlo no solamente con una Biblia. Los que ya están un poquitico adelantados en teología han visto que es importante tener varias traducciones. Tener traducciones limpias, entre comillas, o tener traducciones comentadas, o tener traducciones en los dos idiomas, etc. Entonces, cuando uno ve este pasaje es uno de los que me llama la atención y ¡pim!, hago un paréntesis para hermenéutica. Fíjense, en sus celulares o en las pantallas lo pueden ver más grande. Si uno compara lo que este pasaje dice en la Reina Valera, en la NBI, en la NTV o en la Biblia de las Américas, va a encontrar algunas pequeñas diferencias. Fíjense que, por ejemplo, en la Reina Valera, en la NBI, en la NTV, dice cuando tu hermano peque contra ti. En cambio, la traducción, que también es literal, la Nueva Biblia de las Américas es literal, pero más moderna, encuentra que la frase no solamente hace referencia a cuando peque contra ti, sino que está redactada de manera que dice cuando tu hermano peque. Y ahí empieza uno a hacer el ejercicio de decir, bueno, solamente cuando me haga algo a mí, porque si no se mete conmigo, yo no hago nada, diría mucha gente. Pero no se trata solamente de eso. Fíjense que en esta traducción nos dicen cuando en general peque. Y pecar es muchas cosas, y no podemos andarle llamando la atención por todo. Pero sí tenemos que ayudarlo, acompañarlo. Cuando vemos que eventualmente nuestro hermano no está tratando a su esposa con respeto, venga, hermano, ¿qué pasa? Pilas con su señora, pilas con su mujer, cuídela. Cosas así. No tiene que estarme haciendo algo necesariamente a mí. Y seguimos trabajando en ese pasaje, háganlo en la casa. Y vemos cómo, por ejemplo, en ejercicio de hermenéutica encontramos este tema de la referencia al testimonio, la presencia de testigos, una práctica judía que paralelamente se ve en la jurisprudencia, en la ley romana, etcétera, la presencia de testigos que es importante y que hoy en día también aplica. Porque como estamos en un mundo en donde el decir y los decires y el chisme y todas esas cosas causan desavenencias, entonces es importante eventualmente estar acompañados cuando tratamos de aconsejar a una persona. Si vamos a aconsejar a otro matrimonio, entonces voy con mi esposa. Si vamos a aconsejar a un amigo de nuestro grupo de hombres, entonces lo hacemos en presencia de otros hombres para que cada uno le pueda aportar lo que con amor, objetividad y con la presencia permanente, teniendo en cuenta a nuestro Señor, le podamos decir. Y encontramos también diferencia, por ejemplo, en la NTV cuando dice, lleven el caso ante la iglesia. Y en las otras versiones dicen, dilo a la iglesia. Entonces, ¿cómo es ese proceso? Y luego dice, y esta parte es importante, me parece a mí, trátalo como a una persona pagana, estoy leyendo la NTV, o como a un corrupto cobrador. Fíjense que en las otras 3 versiones no se habla de corrupto cobrador, sino solamente dice cobrador de impuestos o recaudador de impuestos en la NBL. Es diferente, y un ejemplo de pronto muy local es que yo lo voy a tratar como si fuera
un cobrador de la DIAN. Y entonces solo por ser cobrador de la DIAN ya es una mala persona, ¿no? Aquí la presencia de la palabra corrupto nos dice, cuando estamos alejados de una persona, no tenemos que pensar en él necesariamente como alguien que por el oficio que haga ya es malo, sino porque si lo hace de manera corrupta, ahí sí está mal. Entonces, es para que hagan ese ejercicio pequeñito de comparar siempre versiones, de ver cómo las diferencias entre las versiones, que no son nunca radicales, sí nos dan luces sobre cómo es la práctica, cómo es nuestra relación como cristianos con otros hermanos cristianos o con personas que no lo son. ¿Cierto? Entonces cerramos ese paréntesis hermenéutico. Los diáconos, el papel de los diáconos. Los diáconos son llamados para servir a la iglesia. ¿Se acuerdan que hablábamos de que cuando los discípulos se vieron sobrepasados y no podían atender a todas las viudas, se nombraban diáconos para que les ayudaran en las tareas que estaban alrededor de la prédica de la palabra que el pastor o en su momento los apóstoles tenían que dedicarse a explicar, a compartir el evangelio. Y no podían por ello hacer las otras cosas, recibir a los niños, cuidar a los niños, instruir a los niños, atender a las viudas, recibir a los huérfanos, darles de comer a quienes podían compartírselos los alimentos, etc. Entonces, los diáconos son sumamente importantes y son llamados para servir a la iglesia atendiendo las necesidades materiales y administrativas, permitiendo que los pastores se concentren en la oración y en la predicación de la palabra. Clave, súper clave. En 1 de Timoteo 3, del 8 al 13, tenemos aquí un pedacito, pero ustedes lo van a leer completo. De la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. Vemos las condiciones que tiene un pastor y miremoslas con respecto a un diácono. Dice, no deben emborracharse ni ser deshonestos con el dinero. Imagínense el diácono recibiendo las ofrendas, los diezmos, y que de cada 2 sobres coge uno, mucho. Eso no puede, eso no cabe en una iglesia. Deshonestos con el dinero, tienen que estar comprometidos con el ministerio de la fe que ahora ha sido revelado y vivir con la conciencia limpia. Entonces, los diáconos también tienen condiciones. En otros pasajes también se ven otras condiciones con respecto a la necesidad de que el diácono sea también juicioso, que sea íntegro, que sea una persona que cuando la gente llega, cuando los visitantes llegan a nuestras iglesias, sean agradables, estén bien presentados, los atiendan respetuosamente, los atiendan con una buena manera de expresarse. Y que cuando la gente que está sentada en nuestras iglesias los vea también no solamente como quien los ayuda a acomodar, quienes atienden las cosas, quienes pasan o reciben uno u otro elemento, sino también como ejemplos que van caminandito y que son de muchos de esos diáconos los que se van a ir convirtiendo en líderes, en ancianos e incluso en algún momento en pastores. Entonces, léanse completo ese versículo en la casa. Ahora, el papel de los miembros de la iglesia. Hablamos ya de los pastores y de los ancianos, hablamos de los diáconos, ¿no? De los líderes. Vamos a hablar cuál es nuestro papel como miembros, entre comillas, como sencillos congregantes de la iglesia. Cada miembro de la iglesia tiene un papel vital en la edificación del cuerpo de Cristo, llamados a servir, enseñar y compartir los dones espirituales dados por Dios para el bien de todos. Entonces fíjense que no es que la única tarea que tengamos no es venir a sentarnos a escuchar una prédica, a escuchar la palabra o a alabar mientras que el grupo lo hace. Mientras suena la música vamos a cantar y después no. Nuestra actitud como iglesia cristiana, es un permanente ejercicio del servicio, la enseñanza y el compartir. Hemos recibido dones, cada uno tenemos una característica especial, un don particular que nos hace especiales, y es el don que nos entregan para potencializar y para servir a otras personas. Entonces, como miembros de la iglesia, como entre comillas sencillos miembros de la iglesia, también tenemos una responsabilidad muy importante, porque si no para eso, pues mandamos solamente nuestra maleta, nuestra cédula, cualquier cosa que se sienta en la silla, pero es que somos nosotros los que estamos participando en la iglesia, no somos inmateriales. Miren que en 1 Corintios 12:27 dice, todos somos parte de un solo cuerpo
y cada uno de nosotros somos miembros de Él. Si una parte de nuestro cuerpo se enferma, todo nuestro cuerpo sufre. Y es por eso importante que cada uno de nosotros cuide de su salud espiritual. Cada uno de nosotros multiplique el ejemplo, el discipulado, esa búsqueda permanente de la imagen de Jesús, de llegar a ser como Él, y Él es nuestra guía, de manera que en nuestras casas, en nuestros trabajos, por donde sea que camine un cristiano, tiene que notarse, tiene que verse. Séptimo, la toma de decisiones dentro de la iglesia. Como les decía, cada iglesia o distintos tipos de congregaciones o de agrupaciones de iglesias tienen formas de gobierno diferentes. Pero las decisiones de la iglesia deben tomarse siempre en oración, unidad y sabiduría, buscando siempre la dirección de Dios para el bien de su pueblo. Cuando un pastor tiene su iglesia pequeña o más o menos pequeña y él tiene toda la carga de las decisiones, siempre es prudente que que escuche, que tenga bien el consejo de sus líderes, de los ancianos, que aunque él sea el que tome las decisiones o que aparentemente tome las decisiones, porque sabemos que no están así, lo haga de la manera más ilustrada posible, porque eventualmente nuestro Señor le puede estar hablando a través de las personas que lo apoyan. Porque uno como pastor no deja de ser hombre y en esa medida va a estar siempre sujeto, expuesto a la malinterpretación, al egoísmo, a la vanidad. No vamos a estar exentos nunca de sentirnos, es que como yo soy el pastor, como yo soy el líder, entonces no escucho a nadie, no. Mientras más arriba, más se escucha. Así debería ser. Ahora, miren que en Hechos 13, 2 y 3 nos dice, por ejemplo, mientras administraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron. Fíjense cómo Dios aquí está, el Espíritu está hablándole a los discípulos y le está diciendo, miren, de entre todos ustedes que son importantes, necesito que me dejen aparte a Bernabé y a Saulo porque yo les tengo una tarea. Pero fíjense también que cuando eso sucede, no solamente se escucha el mensaje y la guía del Espíritu, sino que terminamos de redondear esta aceptación de la voluntad de nuestro Señor mediante la disposición espiritual que se logra a través del ayuno y de la oración, para que estas dos personas no vayan simplemente seleccionadas porque el Espíritu los escogió, sino para que también se vayan con todo nuestro amor, con toda nuestra oración, bendiciéndolos y empeñándolos en que aquello que los van a enviar a hacer, lo hagan de la mejor manera posible. Y así tiene que suceder en todos los esfuerzos que se hagan en las iglesias. En nuestras iglesias medianas, eventualmente tenemos que el grupo de hombres, que el grupo de mujeres, que los niños, que quienes educan a los niños, todo eso. Entonces, esas personas que van siendo llamadas y van teniendo esa voluntad de trabajar en diferentes ministerios o servicios, tienen que estar bendecidas por quienes hacen otras labores, ¿cierto? Ahora miremos cómo es la participación de los miembros de la iglesia en el gobierno de los miembros en el gobierno de la iglesia. Los miembros de la iglesia tienen la responsabilidad de participar activamente en las decisiones y actividades de la iglesia, asegurando que la dirección espiritual sea conforme a la voluntad de Dios. Entonces, no se vale, digamos, decir, no, pues es que como en mi iglesia no me preguntan, yo no digo nada. No, pertenecemos a la iglesia, de manera que todo aquello que podamos decir con respeto, con prudencia, con honestidad, sin egoísmos, sin vanidad, debemos podérselo transmitir por lo menos a nuestro líder inmediato, a aquella persona que tenemos a nuestro lado y por medio de la cual podemos ir llegando o tratando de hacer que nuestras inquietudes se transmitan. Las iglesias tienen canales. Las iglesias, independientemente de la manera como se tomen las decisiones, siempre normalmente tienen canales. Está la esposa del pastor,
están los de alabanza, están el pastor de apoyo. Hay muchas maneras de uno como miembro de la iglesia, me preocupa esto, he visto esto, qué hacemos con esto, qué hay que hacer con esto, cómo ayudo con tal cosa. Entonces uno como miembro no es llegar el domingo, me siento, escucho ya y me fui para la casa y no. El tema es más activo. En Gálatas 6, 1 y 2 nos dicen, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en espíritu con mansedumbre y mirándote a sí mismos, no sea que también tú seas tentado. ¿Cierto? No podemos llamar la atención desde, mira tu pajilla en el ojo que tienes, cuando yo no me estoy dando cuenta de que yo tengo un tronco. El trabajo tiene que ser, tú trabajas en tu paja, yo trabajo en mi tronco. Yo te puedo ayudar a señalar tu paja y si yo no he visto mi tronco, porque soy así de torpe y orgulloso, entonces tú también te doy permiso de que me digas que tengo un tronco en mi ojo. Entonces, ese acompañar, esa restauración espiritual tiene que estar de doble vía. Y lleven los unos, dice el segundo versículo, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Jesús se puso sobre su espalda el mayor peso que podría alguien imaginarse. ¿Por qué no vemos de nosotros de poder tratar de ayudar con los pesos más pequeños siempre que tienen nuestros hermanos en la iglesia? Entonces es una cosa para pensar. Vamos a entrar a la parte de preguntas, ¿cierto? De reflexiones, la tarea. ¿Cómo estás contribuyendo activamente en la iglesia local? Ya sea a través del servicio, el liderazgo o la edificación de otros creyentes. Entonces aquí la pregunta es, para cada uno. Wow, estoy estudiando teología. ¿Para qué? Porque es que quiero ayudar a mi familia, a guiarlos. Bueno, eso ya es participar. ¿Mm? Pero ¿vas a hacer algo más? ¿O estás estudiando teología estrictamente como un reto personal, porque quiero poner un cartoncito allá en alguna parte en la habitación, en mi biblioteca o en donde sea que la quiero ver? ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Cierto? ¿Y cómo contribuyo? No solamente leyendo la Biblia, que es supremamente importante, sino cómo pongo en práctica eso que estoy leyendo en la comunidad, ya sea porque sirvo, porque lidero o porque ayudo a otros, enseñándoles o edificándolos, discipulando. Cada miembro tiene una parte que jugar para edificar el cuerpo de Cristo. Esto es, en eclesiología, esto lo vamos a ver permanentemente, la edificación del cuerpo de Cristo. Y nos dan una pista en un versículo para cuando estemos pensando allá y cómo yo estoy ayudando. En Efesios 4:12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo estoy edificándome? ¿Cómo estoy edificando a otros? Para que el proceso de santificación se lleve a cabo exitosamente, permanentemente, de manera constructiva, de manera incesante y sin cansar. Discusión, vamos a conversar con alguien. Y a esa persona que encontremos, o a esa persona con la que hemos estado hablando este semestre, le vamos a tratar de cómo le explicarías a alguien fuera del cristianismo la importancia de los líderes dentro de la iglesia local y el papel de los miembros en la toma de decisiones. Ahí, y lo saben bien, muchos cuestionamientos que se hacen en las iglesias cristianas. Es que los pastores son esto, los pastores hay hipocresía, hay pastores malos, hay gente que se aprovecha. Exacto. De eso hay que hablar. Porque cuando uno deja de hablar de las iglesias, cuando uno deja de estar pendiente, de vigilar, de cuestionar, de preguntarse sobre quiénes nos están dirigiendo, en todo aspecto de la vida es cuando llegan personas malas a tomar el poder en las organizaciones, en las instituciones o en las iglesias. Entonces esa discusión tiene que darse. Cuando, pero es que ustedes están llenos, no, mira, en mi iglesia hacemos esto, y las personas hacen un curso, tienen sus líderes, allá ellos son los primeros que se discipulan, hablen de todo eso, sin problema. El liderazgo cristiano no es sobre poder, no se trata de poder, no se trata de que el pastor, los líderes, los ancianos manden sobre otros, sino de servir y guiar al pueblo de Dios. Es que esto hay que tenerlo súper claro. Si uno quiere ser pastor, tiene que estar dispuesto a ser el mayor de los servidores de su iglesia. En 1 Timoteo 3, 1 y 2 nos dicen, se dice y es verdad, que si alguno desea ser obispo,
Eso ya lo vimos. A noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario y capaz de enseñar. Ya lo vimos en otra versión. Entonces, cuando estemos hablando sobre quiénes son llamados a la iglesia, miren, claro que en muchas iglesias hay muchas personas que tienen muchos defectos, porque es que somos defectuosos, pero quienes realmente entienden cuál es el reto, cuál es el propósito de trabajar en una iglesia para la congregación, se tiene que entender ese tipo de cosas. Nuestra pregunta sobre aplicación: ¿cómo puedes apoyar a los líderes de tu iglesia local para que realicen su trabajo con gozo y sin dificultad? Quiero ver esas respuestas. Vamos a ver cómo lo estamos haciendo. Guía para la reflexión. Miremos, la unidad y el apoyo mutuo dentro de la iglesia son fundamentales para que el liderazgo se lleve a cabo con efectividad. Si quienes están predicando también tienen que ponerse a hacer otras cosas, no significa que ellos no sean capaces de bajarse de los púlpitos para hacerlas. No los ayudamos por eso, los ayudamos para que ellos se dediquen a lo que ellos tienen que dedicarse. Si yo veo que alguien tiene el don de algo y yo no lo tengo, pero con mi don lo puedo ayudar a él, eso es construcción, eso es edificación. El servicio. Es que no podemos sentirnos como inferiores a alguien porque lo ayudo. No, el servicio nos vuelve a todos iguales en la medida en la que todos estamos dispuestos a servir con amor. Y nos referencian un pasaje, Hebreos 13, 17. Obedezcan a sus dirigentes y sujétense a ellos, porque ellos velan por ustedes como quienes han de dar cuenta. Miren que eso es bien, bien, bien importante, porque cuando los líderes nos piden cosas y hemos podido ver que son líderes que están en oración, que están en comunión con el Espíritu, vamos a poder decir: sí, si Él me lo está pidiendo, no le hago caso a ciegas, pero puedo confiar en que Él tiene un propósito detrás de lo que nos está pidiendo, el apoyo que nos está pidiendo. Cuando nuestros pastores nos dicen: ayúdame con esto, entonces uno, ¿qué es lo que quieren? ¿Para dónde vamos con eso? Y los ayudamos. Y puede suceder en algún momento lo contrario. Hoy en día apoyamos a uno de los líderes y el día de mañana él nos va a ayudar a nosotros de alguna forma. Por eso hacía referencia en un pasaje anterior: ayúdense a cargar los unos los pesos de los otros, ¿cierto? Entonces, hasta ahí es la clase. No olviden que tenemos ahí afuera nuestra mesita del instituto, para que se acercan, nos preguntan. Si la pregunta está muy complicada, entonces hacemos consejo de profesores y buscamos la respuesta más cercana a lo que la Biblia nos dice, y estamos súper atentos a responder y ayudarlos y acompañarlos. También en Classroom, por correo, por WhatsApp, quienes ya lo tienen, estamos ahí para responder. Entonces, bendiciones para todos, que tengan una muy, muy, muy bendecida semana, que siempre haya una sonrisa cristiana en la cara de cada uno, y nos estamos viendo. Bueno, chao, chao y bendiciones.